Bendiciones para todos mis amados. Hoy sábado 1 de agosto del año 2020. Soy la profeta Mientras Mata. Y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, tienes que pagar un precio. Es que todos tenemos que pagar un precio. La mayoría de la gente no le gusta pagar el precio. Le gustan las cosas gratis. Le gustan las cosas para allá, para ahora. Pero no está dispuesto a pagar un precio. Pero fíjate tú que hasta el mismo Hijo de Dios, Jesús, tuvo que pagar el precio. Y el precio que tuvo que pagar Jesús fue su propia vida. Dice la palabra en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús tuvo que pagar un precio, ¿verdad? Y vino a este mundo. Todos tenemos que pagar un precio. A veces no queremos pagar el precio porque, bueno, queremos la comodidad, queremos las cosas ya, queremos todo para rapidito, todo estilo comida rápida, pero no es así. Usted tiene que pagar un precio. Si usted quiere ver la gloria de Dios, tiene que pagar un precio. El atleta que se está preparando para la medalla tiene que pagar el precio de levantarse temprano, de sacrificarse, de hacer ejercicio, de no comer todo tipo de alimentos, de tener una dieta específica para que cuando llegue el momento de la competencia pueda estar preparado. Asimismo es el creyente. Tenemos que pagar un precio en oración, en ayuno, en adoración, en intimidad. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos que Dios nos use, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio de ser vituperados, de ser criticados, de vivir, de pasar por tantas circunstancias. A veces dicen que usted dijo esto y usted no ha dicho nada, pero todo eso es parte del precio que tenemos que pagar, de ser calumniado. Te van a calumniar, te van a criticar, van a hablar mal de ti, van a murmurar. Y ese es parte del precio que los creyentes tenemos que pagar. Si usted no ha pagado ese precio, déjeme decirle que todavía le falta. Necesitamos pagar el precio. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue criticado, fue vituperado, fue calumniado, le hicieron cualquier cantidad de cosas y Jesús lo único que hizo fue callar. Jesús cayó, Jesús dominó su carne. Jesús no se defendió porque él sabía que tenía uno que lo defendía más a él, que era el Padre Celestial. Cuando tú sabes que tienes que pagar el precio, no te pones a pelear con nadie. Sabes que tienes uno que te defiende, que tal vez ahorita las cosas se ven como de manera contraria a tu vida y tú dirás, pastora, pero están haciendo cosas que no son correctas. Pero Dios es Dios. Dios no puede ser manipulado. Si hay algo que a mí me gusta de Dios es que nadie puede manipular a Dios. Pueden manipular al hombre, pueden inventar, pueden decir cualquier cantidad de cosas, pero a Dios no. Dios no puede ser manipulado. Hoy es 1 de agosto. Hoy es un día de primicias, un día de entregarle a Dios lo mejor. Si las primicias son santas, la masa restante también lo es. Qué hermoso que en esta mañana usted pueda también hacer pagar un precio, decir, Señor, yo voy a hacer este ayuno parcial para que tú tomes el control del mes de agosto, para que venga ese rompimiento, para que eso que he estado clamando, pidiéndote, lo pueda traer a mi vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempo donde la gente, la atmósfera está llena, cargada de miedo, cargada de depresión, cargada de tribulación, y mucha gente sin darse cuenta se está cargando de esa atmósfera. Pero usted tiene que pagar el precio, y el precio que tiene que pagar es que tiene que meterse a adorar, tiene que ayunar, tiene que adorar. No puede escuchar más al mundo, no le puedes creer más al mundo que a Dios. Tú le tienes que creer más a Dios, más a su palabra, y ese es el precio que tienes que pagar. Tal vez el precio que tienes que pagar tú en este momento es la soledad, que para poder hacer la voluntad de Dios tuviste que separarte de mucha gente que tú amas, de tus familiares, de tus seres queridos, de gente que quizás estaba allí contigo pero ahora no está. El precio que tienes que pagar. Jesús tuvo que pagar un precio. Jesús tuvo que estar solo, apartarse. Jesús tuvo que pagar el precio más duro, ¿ok? Sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que Judas lo iba a vender y aún así pagó el precio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio diariamente? A pagar el precio de una soledad, a pagar el precio de ser criticados, a pagar el precio de ser murmurados, a pagar el precio de quizás no comer los alimentos que tú quieres porque estás haciendo un ayuno para ese rompimiento que necesitas. Entonces,
todos tenemos que pagar el precio. David pagó los precios más fuertes cuando se tuvo que esconder allá en la montaña de Adulán, perseguido por Saúl. Tuvo que pagar un precio bastante fuerte. José tuvo que pagar el precio de ir a la cárcel, de ser vituperado por la esposa de Potifar, de ser calumniado, de que lo acusaran de algo que no era. Pero todo ese precio que pagó valió la pena, porque luego estuvo de segundo después del rey. ¿Ok? Entonces los precios que tú y yo tenemos que pagar son necesarios. Tal vez el precio que tienes que pagar ahora no se va a comparar con la gloria que Dios tiene para ti, pero tienes que pagar el precio, tienes que aprender a pagar el precio en lugar de quejarte, en lugar de murmurar, en lugar de pelear. En lugar de contender con Dios por lo que está viviendo en este momento, dale gracias a Dios. Señor, yo te quiero dar gracias, porque a pesar de todo lo que estoy viviendo, sé que este es el precio que tengo que pagar para yo poder salir adelante. El médico tuvo que pagar un gran precio para poder llegar a ser médico. Tuvo que durar noches sin dormir, tuvo que sacrificar fiestas, tuvo que sacrificar tiempo, tuvo que sacrificar muchas cosas. ¿Para qué? Para poder graduarse. Pues así sucede nosotros los creyentes. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que pagar el precio para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la misericordia de nuestras vidas. Si tú quieres que tus hijos vean la gloria de Dios, tienen que pagar el precio. Enseña a tus hijos a pagar el precio. Enséñalos desde pequeño a orar, enséñalos desde pequeño a ayunar, a buscar del reino para que ellos paguen el precio. Pero la mayoría de los cristianos no quiere pagar el precio. La gente quiere que todo le llegue ya, y cuando no le llegan las cosas ya, entonces empiezan a contender, se molestan, pelean. Cuando quiere que la gente le oren y no me puedes orar, y se molestan. No, tienes que pagar el precio. A veces el pagar el precio significa que nadie te va a contestar, significa que vas a estar solo, significa que Dios ha permitido que todos tus amigos se separen de ti para Él poder tener un trato contigo y llevarte al desierto. Recuerda lo que dice la palabra: te llevé al desierto, ¿para qué? Para que te volvieras a enamorar de mí. Esto es un pago del precio que tenemos que hacer. Esa circunstancia que estás viviendo, esa crisis económica, esa situación, es el precio que estás pagando ahora para que tú aprendas a ser un buen administrador. Esa crisis que estás viviendo ahora, que no te ha permitido avanzar, es el precio que estás pagando para que puedas conocer a Dios, porque antes, cuando tenías todo, ni siquiera lo veías, pero ahora le estás buscando con denuedo, con pasión, con verdad, con entrega. Entonces absolutamente todos tenemos que pagar el precio. Qué hermoso que usted en esta mañana esté dispuesto a pagar el precio, y que a pesar de las circunstancias que usted pueda estar viviendo, usted pueda decir: bueno, pero si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, se dio. Ok, dice la palabra, porque dio a su único hijo, Él lo tuvo que entregar para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ceder? Tal vez tenemos que ceder el tiempo, tenemos que ceder el momento, tenemos que ceder parte de nuestra vida. Pues aquí estoy, Señor, yo quiero pagar ese precio. Yo no sé qué precio tienes que pagar tú. Tal vez sea el precio de la soledad, tal vez sea el precio de dejar de adquirir alimentos. Quizás el precio que estás pagando ahora es que no tienes el flujo de caja que tenías antes. Quizás el precio que estás pagando ahora es que no tienes la libertad financiera, económica que antes tenía, o tal vez que no estás con tus familiares o seres queridos. Pero sea cual sea el precio que estás pagando, dale gloria a Dios por eso, porque luego va a venir la bendición. Mira la victoria. Los tiempos presentes no son comparables con la gloria venidera que en ti ha de manifestarse, pero tienes que pagar el precio con gozo, con alegría, contentarte cualquiera sea tu situación. Que tú en esta mañana, allí donde tú estás, tú puedas levantar tus manos y decir: gracias, Señor, por este precio que he tenido que pagar ahora. Gracias, Señor, por la soledad, por la tristeza, por el Padre de la gloria, aún por los momentos que no entiendo que estoy viviendo. Quiero darte gracias, Señor, porque si esto es el precio que yo tengo que pagar para poder buscarte a ti cada día, Dios mío, para poder glorificar tu nombre, para que tú hables a mi vida, para que tú te manifiestes con poder y autoridad en nuestra vida. Yo quiero darte gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por tu poder, gracias por tu amor, gracias por ese precio, Señor, que es Padre de la gloria. No se compara con nada con lo que tuvo que hacer tu Hijo Jesús por nosotros, morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por ese precio que hoy estoy dispuesto a pagar a pesar de no entender.